Buenas tardes, profesores y compañeros o personas que pueden ver este video. Nuestro tema en general en sí es enfoques actuales en la sociología de la educación, parte 2. Buenas, voy a hablar sobre el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una teoría sociológica que se centra en el estudio de la interacción social y la construcción del significado a través de símbolos. Los principales conceptos del interaccionismo simbólico incluyen los símbolos, la interacción social, la construcción social de la realidad, procesos de etiquetado autorreflexiva. Los símbolos se refieren a las palabras, gestos, signos y otros elementos que tienen significado compartido en una sociedad. Interacción social. El interaccionismo simbólico se centra en el estudio de la interacción cotidiana entre individuos y cómo estas interacciones contribuyen a la construcción del significado, contribución social de la realidad. Según esta teoría, la realidad social es construida por las personas a través de la interacción de símbolos. El proceso etiquetado. El interaccionismo simbólico presta especial atención al proceso mediante el cual las personas etiquetan y categorizan situaciones y otras personas. Las etiquetas afectan la percepción y comportamiento en las personas. Por último punto, la autorreflexividad. Los individuos tienen la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y sobre las expectativas sociales, ajustando el comportamiento en función de la interpretación que hacen de las interacciones y de cómo creen que son percibidos por los demás. Erving Goffman, otro importante exponente del interaccionalismo simbólico, introdujo el concepto de teatro social para describir cómo las personas representan papeles sociales en la vida cotidiana, ajustando comportamientos según la audiencia y el contexto. Para terminar, en resumen, el interaccionismo simbólico destaca la importancia de la interacción social, los símbolos, la construcción activa del significado en la comprensión de la realidad social. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre los principales principios del interaccionismo social. Los seres humanos somos autores que otorgan significados a las cosas y actúan sobre base de estos significados. Los significados surgen de la interacción social. La acción social resulta un ajuste de líneas de acción individuales. Estos principios tienen una serie de implicaciones para el estudio de la sociedad. Es un sistema objetivo, sino que es construida por los individuos en su interacción cotidiana. También sugiere que la acción social es un proceso creativo y dinámico que no puede ser reducido a las leyes o principios generales, así como la antropología, la sociología, la psicología han sido utilizadas para el estudio de una amplia gama de fenómenos sociales. Por eso tenemos ejemplos: los estudios de grupos sociales, como las pandillas, como los movimientos sociales, el estudio de las culturas, como los medios de comunicación o la moda, el estudio de los rituales y las ceremonias religiosas o boda o funerales. Mi tema en explicar en sí es la etnometodología. La etnometodología se divide en 3 fases: tanto logía, tanto etno y tanto método. La logía
Esta es la investigación empírica en que cada individuo puede analizar, puede indagar tanto para poder tener una conclusión, una énfasis o una idea que puedan ayudar a solventar sus pequeños problemas que pueden tener en aquel momento, en una sociedad o en su ámbito personal. El método es aquellas circunstancias que nos permite a desarrollar un análisis eficaz y verídico sobre problemas que nos pueden estar sucediendo y así poder solucionar esos problemas tanto en lo personal, tanto educativo y tanto en lo laboral, en un entorno social que podemos desarrollar sí o sí desde un principio o fin para llegar a una solución. Y la ECNO es a cualquier persona que hace diariamente, por ejemplo, interactuar, por ejemplo, comunicarse, por ejemplo, estar ahí de acorde tanto personal, tanto grupal, en un entorno social, que estas personas traten de solucionar sus problemas para llegar a ese análisis, a esa idea, a esa solución de poder solventar un principio de inicio a fin y poder solucionar en esos momentos sus ciertas inconvenientes que puede tener en dicho lugar. La etnometodología, ¿qué nos quiere dar a entender? Es la reconstrucción de un conocimiento, de un análisis, de una idea clara que nos ayuda a salir adelante en un entorno social y poder solucionar esos problemas que diariamente tienen aquellas personas, y obviamente de una forma eficaz y pura. Un ejemplo de la etnometodología puede ser de que un líder de un grupo dentro de una sociedad, puede ser en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, traten de solucionar sus problemas por medio de interacciones, por medio de comunicación unos a otros para beneficiarse y salir adelante de ciertos objetivos o barreras que puedan estar traspasando y poderlos solucionar muy eficazmente. Muy buenas a todos, quien les habla Eric Franco y voy a hablar sobre las características de la etnometodología. Vamos a hablar sobre el énfasis en la interpretación subjetiva. Esta se enfoca en cómo las personas interpretan la realidad de una manera subjetiva. Bien, cuando nos referimos a subjetividad, nos estamos refiriendo al punto de vista de la persona o su opinión de lo que percibe. Esta se refiere a un punto de vista personal. Ahora vamos a hablar de la atención a las reglas implícitas. Esta presta atención, como su nombre lo dice, a las reglas implícitas que guían el comportamiento humano. La definición de implícito es que está incluido en una cosa sin que lo diga o lo especifique. Por último, tenemos la importancia de la observación empírica. Esta utiliza la observación, utiliza la investigación en el mundo real para entender cómo las personas interpretan y le dan sentido a una experiencia cotidiana. Por ejemplo, si yo dijera voy a barrer mi casa, se entiende una, que tengo una escoba en mi casa, 2, que mi casa necesita limpieza y 3, que por obvias razones sé barrer. La nueva sociología de la educación surge en Inglaterra en la década de 1970, considerada como una corriente de investigación que utiliza conceptos, modelos y métodos para el estudio de la relación entre la sociedad y la educación, enfocándose en entender a la educación como un fenómeno social y a su vez investigar las estructuras sociales que influyen en ella. En su visión enfatiza analizar críticamente las prácticas educativas y trabajar en una educación tanto justa como también equitativa, dando voz y voto a los estudiantes de sus perspectivas y experiencias de la educación. Algunas de las principales características de esta disciplina son: tenemos la interdisciplinariedad, pues esta se nutre de conceptos y metodologías de diferentes disciplinas, como son la sociología, la psicología y la antropología. Tenemos también lo que son los análisis de relaciones sociales, pues se enfocan en analizar las relaciones sociales que se producen dentro de los contextos educativos, como las relaciones entre profesores y estudiantes, entre los compañeros de clase, entre las instituciones, entre otros.
El estudio de las desigualdades educativas, pues estas se interesan por analizar las desigualdades educativas que existen en la sociedad y como factores como el origen. Tenemos lo que es la investigación empírica, que se basan en el uso de métodos y técnicas de investigación empíricas para recolectar los datos y analizarlos cuantitativa y cualitativamente, con el fin de comprender y explicar los fenómenos relacionados con la educación. Tenemos el análisis de las políticas educativas, pues se examinan las políticas y reformas educativas implementadas por los gobiernos y cómo están influyentes en el sistema educativo y en los estudiantes. La perspectiva crítica. Esta adopta una perspectiva crítica que cuestiona las estructuras y prácticas educativas existentes, buscando transformar y mejorar la educación en beneficio de todos los individuos. El enfoque marco y microsociológico, pues analiza los fenómenos educativos tanto a nivel del macro, es decir, a nivel de la sociedad en su conjunto, es decir, a nivel de las interacciones individuales dentro de los conceptos educativos. En conclusión, en la sociología de la educación se centra en el estudio de las relaciones sociales y las desigualdades educativas, utilizando métodos empíricos, adoptando una perspectiva crítica para comprender y mejorar la educación de la sociedad.